Pues bienvenidos a esta última charla sobre el tema de la cátedra de Freud. Y para mí es un honor presentar a Ángela Calvo, ¿sí? Que es docente de la Universidad Javeriana, es filósofa de la Universidad Javeriana, con doctorado en filosofía de la Universidad Javeriana, también ha sido directora de la carrera de filosofía. Ángela hace parte de la Hume Society, así se llama Ángela, la Hume Society, ¿sí? ¿Sí? Y tiene muchas publicaciones en torno a Hume. De hecho, los dos libros que has publicado es en torno al tema de Hume, si mal no estoy. Los libros. ¿Sí? Entonces, pues, bienvenidos y espero disfruten y tengan muchas preguntas. Ángela va a exponer. Te quedaste sin voz. Ahí. Te quedaste Sí. sin voz. Es que, ya, es que estaba diciendo justamente que por favor cerraran los micrófonos, ¿sí? Ahí lo cerraste. Porque muchas veces, sí, yo no, el director de orquesta que no sé dónde esté, Vas a ser tú el director de orquesta. Yo ya cierro mi micrófono. No, yo no estoy manejando, no sé quién es el que está abriendo y cerrando. Entonces, bueno, te los dejo con Ángela y muchas gracias, Ángela, por tu presencia. No, muchas gracias, Negro, por la invitación. Y si bien digamos que desde la filosofía ha sido mi pasión oculta, Freud, me parece muy interesante establecer este diálogo con ustedes. De lo que voy a hablarles hoy es de un concepto freudiano que es el concepto de verdad histórica, con relación a lo que podríamos llamar en términos generales la crisis de la democracia, en el sentido en que Freud hace una genealogía del creer que para mí tiene un particular interés, y es la ambigüedad del pensamiento de Freud en política. Si por un lado hay toda una cautela frente a la posibilidad de mirar la cultura como conjunto y prometer alguna esperanza o consuelo para la humanidad, de otra parte hay una insistencia en Freud de que sí podemos salir un poco de la inmadurez de la creencia y tratar de abrir espacios de nuevas identificaciones. Entonces, esa idea de ambigüedad me parece muy importante, porque es lo que hemos perdido en la política actual. Hoy solo vemos el mundo en blanco y negro y no somos capaces de ver que hay algo en las distintas versiones de política, hay algo que podría resonar con las posibilidades de un futuro, de un futuro promisorio. A mí me inquieta mucho lo vacío del discurso político actual, no es solo en Colombia, por supuesto aquí con más veras, pero y cómo estamos naturalizando la pérdida de todos los derechos civiles y políticos que de alguna manera fueron como el ideal moderno de democracia. Siempre se ha dicho que la sinceridad, eso lo dice Hannah Arendt muy claramente, la sinceridad nunca ha figurado entre las virtudes políticas y las mentiras siempre han sido consideradas como medios justificables en los tratos políticos. Sin embargo, esta afirmación requiere hoy una reflexión más detenida, porque las consecuencias para el funcionamiento de la democracia, así como su magnificación en la era de lo que se llama la cuarta revolución, que es la revolución digital, se muestran devastadoras. La mentira, las fake news, el engaño, se han convertido a ser mecanismos de gobierno, y son escenarios de explotación económica y política de la información y de la comunicación, incomunicación. Entonces, gobernar es imponer un orden de realidad y más aún creencias que lo justifiquen y lo naturalicen. Entonces, quisiera compartir con ustedes un texto que solo he compartido con filósofos, entonces me interesa mucho mirarlo con ustedes, panelistas, a ver cómo
¿cómo les parece que podríamos aportar algo a la comprensión del caos político contemporáneo desde Freud? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a leer un texto que lo acabo de publicar. Está en un libro que se llama Verdad y Mentira, Mentira y Engaño en Política. Y al final quiero, entre que lo escribí y se publicó, salió un libro del filósofo que llaman filósofo de moda, que quizás ustedes conocen, porque le hace mucho guiño al psicoanálisis, que es Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que trabaja en Berlín, y quien de manera insistente hace un diagnóstico de la sociedad neoliberal como la sociedad del cansancio, de la agonía del eros, y los últimos dos libros, que son Las no cosas y La infocracia, lo que muestran es cómo la decadencia de la democracia está montada en una forma de subjetivación. Entonces creo que se puede intentar cotejar las dos cosas para dar lugar como a una conversación en la última parte de la conferencia. Entonces, yo titulé este texto Verdad histórica y creencia, la arqueología freudiana del creer. Empiezo con un epígrafe de las lecciones introductorias, donde Freud dice: dentro de la naturaleza humana se halla el que nos inclinemos a considerar equivocado lo que nos causaría displacer aceptar como cierto. Y esta tendencia encuentra fácilmente argumento para rechazar en nombre del intelecto aquello sobre lo que recae. De esta manera convierte la sociedad lo desagradable en equivocado. El epígrafe elegido corresponde a la exposición que Sigmund Freud hace de las dificultades de la enseñanza del psicoanálisis en la introducción a sus lecciones introductorias al psicoanálisis de 1915-17, conferencias pronunciadas ante un grupo de médicos y profanos. Aunque en este caso la pregunta que subyace a la afirmación está dirigida a los motivos afectivos que determinan la aversión y el rechazo al psicoanálisis, el carácter genérico del aserto hace referencia a la determinación del psiquismo inconsciente sobre todo proceso intelectual, tema que no solo cautivó la curiosidad de Freud hasta el fin de su vida, sino cuya explicación consideró uno de los más significativos aspectos de la psicología abisal y de los aportes de ella a la historia de la ciencia. Freud afirma en las nuevas lecciones introductorias, que es un texto tardío, que su contribución a la ciencia consiste precisamente en la extensión de la investigación al terreno psíquico. Sin una tal psicología que incorpora a la investigación las funciones intelectuales y emocionales de los hombres, la ciencia sería ciertamente muy incompleta. El psicoanálisis advierte que la vida anímica humana plantea exigencias a los productos intelectuales y está dispuesto a investigar sus fuentes, pero no tiene motivo alguno para reconocerlas justificadas. En una conexión un poco con la metodología de Hume, uno podría decir que lo que a Freud le interesa es la historia natural de la creencia, es decir, la génesis en las actividades de la mente y sobre todo el rendimiento que tienen para la vida personal y social. En el porvenir de una ilusión, para responder a la posible objeción que deriva de la afirmación anterior, esto es, al intento de negar radicalmente todo valor a la labor científica, alegando que por su íntimo enlace con las condiciones de nuestra propia organización solo puede suministrarnos resultados subjetivos, mientras que la verdadera naturaleza de las cosas es exterior a nosotros, Freud sostiene que dicha postura no tiene en cuenta que nuestra organización, o sea, nuestro aparato anímico, se ha desarrollado precisamente en su esfuerzo por descubrir el mundo exterior, debiendo haber adquirido así su estructura una cierta educación para tal fin.
Se olvida que nuestro aparato anímico es por sí mismo un elemento de aquel mundo exterior que de investigar se trata y se presta muy bien a tal investigación. En el espectro de dicha investigación, Freud introduce el concepto de verdad histórica, determinante para comprender, en primer lugar, el sí y el no del paciente en relación con la interpretación, o mejor, con la construcción propuesta por el analista de un fragmento de su novela biográfica, como, en segundo lugar, el origen y la fuerza imperiosa de la creencia religiosa en las masas, que parece seguir la máxima, creo porque es absurdo. Freud distingue claramente la verdad histórica de la verdad material, la cual pretende desenmascarar, la que persigue la ciencia y que usualmente se opone a la mentira, la cual pretende desenmascarar mediante argumentos y justificaciones empíricas o racionales. Lo significativo es que en su análisis de estos dos fenómenos particulares, Freud descubre la centralidad del concepto de verdad histórica para la estructura dinámica del creer que opera en todos los ámbitos de la experiencia individual y social. Me propongo reconstruir el concepto de verdad histórica como poderoso núcleo anímico inconsciente de la creencia, del asentimiento individual, así como su dinámica operatoria en la psicología colectiva, tal como se manifiesta en la creencia religiosa y en la configuración de las masas, para esbozar los alcances y límites de una comunidad política deliberativa y razonable. La contribución de dicha reconstrucción no es otra que poner de relieve un elemento significativo de complejidad al análisis del fenómeno de la creencia, tanto en el ámbito personal como en el social y político. Punto 1. Verdad histórica en la biografía individual. La primera mención del concepto de verdad histórica en la obra de Freud la encontramos en la historia de una neurosis infantil, el caso del hombre de los lobos, en 1918, para referirse a aquello que se ocultaba tras las fantasías del paciente acerca de su infancia, destinadas estas precisamente a borrar de la memoria sucesos que amenazarían su autoimagen consciente. La explicación de esta intención, recurrente en los historiales clínicos, aparece en un texto muy posterior, Construcciones del psicoanálisis. Allí remite a la acción de la represión, uno de los destinos de los instintos o modalidades de defensa contra ellos, cuya esencia consiste exclusivamente en rechazar y mantener alejado de lo consciente ciertos elementos. El motivo de la represión, que recae principalmente sobre tempranas vivencias infantiles, es que de ellas emana un deseo que busca su satisfacción, pero que el yo estima como un peligro o una amenaza. Así, el yo se defiende contra el peligro mediante el proceso de la represión. El impulso instintivo es inhibido de alguna manera y su motivación es olvidada, junto con las percepciones y representaciones que le corresponden. El concepto de represión, ustedes saben mucho mejor que yo, es la piedra angular del psicoanálisis y da cuenta no solamente del síntoma neurótico y del delirio, sino de la elaboración onírica, de la dinámica de la evolución cultural, de las ilusiones, de la fantasía y en general de la conducta humana, en cuanto evidencia el conflicto psíquico como estructura que atraviesa la vida de la especie. El descubrimiento de la represión se convierte en el arma fundamental que esgrime el psicoanálisis contra la identificación de lo anímico con lo consciente propia de la filosofía moderna. Su crítica, que denomina ofensa psicológica al narcisismo o al amor propio de la humanidad, consiste en la afirmación de que el alma, psique, no es algo simple, sino más bien una jerarquía de impulsos que tienden, independientemente unos de otros, a su cumplimiento, correlativamente a la multiplicidad de los instintos y de las relaciones con el mundo exterior, lo cual implica advertirle al yo, en ese bellísimo texto que se llama Una dificultad del psicoanálisis, que no es el dueño y señor de su propia casa. Sin embargo, lo más original descubierto por Freud en la vida anímica no es la represión, sino el retorno de lo reprimido. La constatación de que el deseo que ha sido expulsado de la conciencia
no está muerto ni ha renunciado a su satisfacción. Por el contrario, persistentemente usa su energía o afecto para disfrazarse hasta hacerse ininteligible y así burlar las censuras de la represión para acceder a la conciencia, animado por una nueva motivación presente. Como afirma Freud, el instinto, en tal caso, renueva su pretensión y quedándosele bloqueado el camino hacia la satisfacción normal, por lo que podríamos llamar la cicatriz de la represión, se abre una nueva vía en otro punto más débil, alcanzando una denominada satisfacción sustitutiva que a su vez se manifiesta como síntoma sin contar con el beneplácito, pero tampoco con la comprensión del yo. Ahí quería hacer una pequeña referencia poética y es un poema de Piedad Bonet. Permítanme un segundito, lo traigo. Lo dejé. Es un poema corto, pero es para que entendamos lo poderoso que es la imagen de la cicatriz. Se llama Las cicatrices. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. En consecuencia, los comportamientos que observamos en nosotros mismos y en otros en el teatro del mundo no son otra cosa que realizaciones distorsionadas de deseos reprimidos. En el momento en que Freud descubre la idéntica estructura de los síntomas neuróticos y del sueño, fenómeno universal y perfectamente normal, el psicoanálisis deja de ser circunscrito a un tratamiento de enfermedades nerviosas funcionales y se convierte en ciencia de la naturaleza humana. Creo que en este sentido es que Freud es un pensador de la cultura y esta sería su conexión fundamental con la filosofía y particularmente con Hume. El psicoanálisis se podría leer como una ciencia de la naturaleza humana. Creo que eso es lo que significa la afirmación esta con la que empieza el esquema del psicoanálisis, diciendo que con el psicoanálisis inaugura el siglo XX, que típicamente se lee como que la interpretación de los sueños fue escrita en 1900, y entonces como que, pero yo creo que la frase tiene un sentido más profundo, y es que el psicoanálisis cambió la imagen que tenemos de nosotros mismos. Desde Freud, el deseo inconsciente se convierte en el principio organizador de la acción, el pensamiento y las relaciones sociales, retando el poder de la racionalidad y del control reflexivo y consciente del yo. Sin embargo, la dialéctica represión-retorno a lo reprimido no significa una infinita reiteración idéntica de lo arcaico. En el inconsciente está la fuente de la creatividad, la imaginación y la agencia humana. De todas maneras, la escena analítica fue el campo de visibilidad privilegiado que tuvo Freud para comprender la naturaleza humana individual y colectiva, para lo cual utilizó un método de reconstrucción específico que equipara con el del arqueólogo, por cuanto busca desenterrar lo aparentemente perdido o mejor construido a partir de las huellas que ha dejado tras de sí. El psicoanálisis cuenta con mejores condiciones para su labor que el arqueólogo, principalmente porque los fragmentos de recuerdos y asociaciones a partir de los cuales deduce sus conclusiones, a diferencia de las ruinas, no son algo destruido, sino algo que todavía se halla vivo. El objeto psíquico cuya temprana historia intenta recuperar está ausente, olvidado e inaccesible para el sujeto, pero todo lo esencial está conservado, fenómeno que Freud definió como determinismo psíquico. Empero, tiene una desventaja con relación al arqueólogo: la complejidad del material y el insuficiente conocimiento de lo que puede esperar de su excavación. A la pregunta por la validez de las reconstrucciones del psicoanalista, Freud responde que si bien el paciente es tomado como un interlocutor que tiene la responsabilidad de apropiarse de su propia historia, sus rechazos o asentimientos no pueden asumirse sin sospecha, ya que son siempre ambiguos,
puesto que bien pueden ser hipócritas tretas de la resistencia para dilatar la emergencia de la verdad. Solo es posible obtener confirmaciones indirectas a partir de ulteriores recuerdos, asociaciones y actuaciones del paciente. Lo inquietante para el profano es conocer cuál es el camino por el que una conjetura del analista se transforma en la convicción del paciente, cuestión que Freud no explica por considerarla demasiado familiar para cualquier terapeuta. Este sería un punto de lo que podríamos conversar más adelante. Aunque parecía con este gesto abandonar el tema de la génesis de la creencia, en realidad la estrategia de Freud es más sutil. Desestima la investigación del asentimiento consciente para conducirnos a un estrato arqueológico más profundo, la conexión de la creencia con la verdad histórica. A partir de la observación de los efectos sorprendentes de algunas construcciones en el desarrollo de los casos clínicos, en particular del surgimiento de recuerdos muy nítidos de detalles tangenciales conectados con ella, pero que nos conducen a su núcleo olvidado, Freud comprende que aquellos expresan el retorno a lo reprimido, pero más importante, revelan la lógica de la transacción que ello implica, es decir, un compromiso entre la fuerza de la resistencia y el deseo inconsciente mediante el mecanismo ya descubierto en el sueño manifiesto y denominado desplazamiento. Este mecanismo del desplazamiento, decisivo en la elaboración onírica, se manifiesta de dos modos. Por un lado, haciendo que un elemento inconsciente quede reemplazado no por uno de sus elementos constitutivos, sino por algo más lejano a él, esto es, por una alusión. Por otro lado, motivando que el acento psíquico quede transferido de un elemento importante a otro que lo es menos. A partir de la analogía que encuentra de este tipo de recuerdos, por su claridad, por el carácter imperativo con el que se imponen a la conciencia y por su invulnerabilidad a toda crítica racional, con las alucinaciones o delirios, de los que se diferencian tan solo porque no conducen a la acción al no alejar completamente al sujeto de la realidad, vincula ambos actos psíquicos con la estructura dinámica del sueño, dream, ya calificada como la vía regia de acceso al inconsciente y al conflicto psíquico. Dicha estructura psíquica universal, que difumina los contornos de la pretendida frontera entre la patología y la normalidad, puede describirse como una transacción entre dos corrientes anímicas opuestas, la fuerza del deseo reprimido y la fuerza represora. Y como en toda transacción, se satisface siempre una parte de las exigencias de cada uno de los contendores, pero también cada uno tiene que renunciar a parte de lo que quería conseguir. Es decir, se permite a lo reprimido acceder a la conciencia y así satisfacer el deseo, pero a condición de que lo recordado aparezca completamente disfrazado. La esencia común a los fenómenos mencionados es que son un fragmento de verdad histórica. Su verdad corresponde a un trozo reprimido de la experiencia, típicamente infantil del sujeto, trozo que solo puede retornar completamente distorsionado y enganchado con efectos presentes, es decir, en una construcción sustitutiva. Se trata del retorno presente, esto es de Freud, de un acontecimiento del pasado, una idea que se había materializado en un momento de la historia y que luego habría sido olvidada y deformada a través del tiempo antes de reactualizarla. La pregunta que este concepto plantea es, ¿qué es creer? ¿Y qué es creer en lo que se cree que es la verdad? La creencia es un asentimiento que se impone a la mente con tal fuerza que, digamos, elimina toda duda y se convierte en motivadora para la acción. Pues lo notable es que la construcción que sustituye el fragmento reprimido es, por obra del desplazamiento, la que suscita una creencia compulsiva, aunque a todas luces sea errada
e incluso delirante. En El delirio y los sueños de la gradiva de Jensen, un texto muy anterior, aunque Freud no ha introducido el concepto de verdad histórica, lo atisba y proporciona una explicación más detallada de la génesis de la creencia delirante, proceso que equipara con el que origina la creencia en los casos normales. Eso es lo importante. Su explicación parte de constatar la facilidad con que nuestro intelecto se decide aceptar un contenido absurdo cuando éste satisface a impulsos saturados de afecto, rasgo que todos podemos observar en nosotros mismos con frecuencia, en especial cuando una parte del proceso mental que sometemos a examen está conectada con motivos inconscientes o reprimidos. Desde el punto de vista psicoanalítico, cito, la creencia tan firme del paciente en su delirio no se debe a un trastorno de su capacidad de juicio, no es una condición epistémica, ni procede de lo erróneo que hay en el delirio. En todo delirio hay también un grano de verdad, algo digno de creerse, y esa es la fuente de la convicción del paciente. Este elemento verdadero, sin embargo, ha estado reprimido por largo tiempo y cuando finalmente logra acceder a la conciencia en forma distorsionada, el sentimiento de convicción adherido a él, como manera de compensación, se hace más intenso y recae sobre el sustituto del elemento reprimido, protegiéndolo contra todo juicio crítico. Así, la convicción se desplaza inmediatamente del elemento inconsciente verdadero al elemento consciente errado conectado con él y se mantiene adherida a este como resultado del desplazamiento. Enseguida establece la tesis más significativa para el propósito de esta exposición. En efecto, el proceso descrito de la génesis de la creencia en el delirio no es fundamentalmente distinto del modo como se forma la creencia en los casos normales. Todas nuestras convicciones se adhieren a contenidos mentales en los cuales lo verdadero y lo falso se hallan combinados y difundiéndose de lo verdadero a lo falso, a ello asociado, defienden esto último contra toda crítica merecida. Las asociaciones y la protección tienen validez también para la psicología normal. Hasta este punto, el rendimiento del concepto de verdad histórica introducido por Freud ha sido desentrañar la determinación inconsciente tanto de la creencia como del poder con el que se impone a la mente, haciéndose virtualmente invulnerable a todo escrutinio racional. La estructura idéntica que subyace al delirio y a la creencia en casos normales es el retorno de una vivencia acompañada de deseo que fue reprimida en el pasado, pero que mantiene su potencia afectiva y se abre paso a la conciencia distorsionada e irreconocible para el yo. Lo que me parece significativo es que la convicción se desplaza de ese núcleo de real pretérito hacia aquello con lo que se conecta en el presente y le sirve de disfraz, sin que la capacidad de juicio pueda intervenir para dilucidar su verdad material. Sin embargo, Freud da un paso más allá y afirma la analogía entre los procesos individuales y los colectivos. En las construcciones en psicoanálisis afirma lo siguiente: si consideramos a la humanidad como un todo, descubrimos que también ella ha desarrollado delirios que son inaccesibles a la crítica lógica y contradicen la realidad. Si a pesar de esto son capaces de ejercer un extraordinario poder sobre los hombres, esto se debe al elemento de verdad histórica que han traído desde la represión del olvidado y del pasado primigenio. El caso paradigmático que Freud examina es el de la creencia religiosa que reconstruyo a continuación. 2. Verdad histórica en la psicología colectiva, la creencia religiosa. En la edición de 1935, su autobiografía, Freud describe su producción intelectual de la última década como una fase de desarrollo regresivo, en el sentido en que su interés, luego de un largo detour en las ciencias naturales, la medicina y la psicoterapia, volvió a los problemas culturales que tanto le habían fascinado un buen tiempo atrás.
En ningún caso podría pensarse que se trata de un abandono de los temas centrales del psicoanálisis, pues como él mismo afirma, la oposición entre psicología individual y psicología social o colectiva, que a primera vista puede parecernos muy profunda, pierde gran parte de su significación en cuanto la sometemos a un más detenido examen. En efecto, a la psicología, solo muy pocas veces y bajo determinadas condiciones excepcionales, le es dado prescindir de las relaciones del individuo con sus semejantes, puesto que en la vida anímica individual aparece siempre efectivamente integrado el otro, como modelo, objeto, auxiliar o adversario. De modo que la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio psicología social, en un sentido amplio, pero plenamente justificado. Así empieza la psicología de las masas, con esto que acabo de citar. La investigación freudiana en el campo de la psicología colectiva gira en torno a la génesis y al derrotero de la cultura, polo necesario de construcción de la subjetividad. La evolución cultural es definida desde el punto de vista psicoanalítico como un proceso peculiar que se opera en la humanidad y que se puede caracterizar por los cambios que impone a las conocidas disposiciones instintuales del hombre, cuya satisfacción es, en fin de cuentas, la finalidad económica de nuestra vida, básicamente su represión. En el amplio espectro de la investigación sobre la civilización, a Freud le inquieta particularmente el tema de la creencia religiosa, su génesis y su rendimiento en la economía psíquica. Es justamente en este contexto en el de que desarrolló el concepto de verdad histórica, como veremos a continuación. En El porvenir de una ilusión, Freud investiga la génesis psíquica de las ideas religiosas y las caracteriza como ilusiones, que no provienen de la experiencia ni son conclusiones del pensamiento. Pero es muy importante entender que una ilusión no es lo mismo que un error, ni es necesariamente un error. No tiene que ser necesariamente falsa, a diferencia del delirio. Esto es irrealizable o contraria a la realidad. Calificamos de ilusión una creencia cuando aparece engendrada por el impulso a la satisfacción de un deseo, prescindiendo de su relación con la realidad del mismo modo que la ilusión prescinde de toda garantía real. A la ilusoria creencia en Dios se suele atribuir el origen y el poder de los preceptos culturales que mantienen la estabilidad del orden social. Y Freud reconoce que la doctrina religiosa nos transmite efectivamente la verdad histórica, si bien un tanto deformada y disfrazada. Frente a esta narrativa, la reconstrucción de motivos racionales basados en la conciencia de una necesidad de protección colectiva los muestra como insuficientes y tímidos. Es decir, del concepto de verdad histórica es el que permite comprender el origen de la creencia religiosa. El lugar decisivo de la verdad histórica como núcleo de la creencia religiosa, cuyo lema, como ya dije, es creo porque es absurdo, solo es, sin embargo, precisado en Moisés y la religión monoteísta, texto del 39, texto en el que además encontramos el único apartado dedicado a explicar el concepto. El punto de partida teórico de esta investigación, que Freud denomina histórico-psicológica, es su afirmación de la analogía o casi identidad entre la fórmula de la génesis del síntoma neurótico y el origen del fenómeno religioso. La fórmula es esta: trauma precoz, defensa, latencia, desencadenamiento de la neurosis, retorno parcial de lo reprimido. Lo crucial está en proponer que en la prehistoria de la humanidad sucedió algo semejante a lo ocurrido en la ontogénesis, conflictos de contenido sexual agresivo que dejaron efectos permanentes, que fueron reprimidos, pero que retornaron mucho tiempo después, produciendo fenómenos análogos a los síntomas por su tendencia y estructura. La hipótesis que propone Freud acerca de la prehistoria de la especie da cuenta del origen simultáneo de la primera forma de organización social y de la primera forma de religión. Esto es lo que me permite conectar la creencia religiosa con la creencia en política.
Su narrativa, en forma muy sucinta, es la siguiente. En el principio de la vida de la familia humana, la horda primitiva estaba dominada por un padre poderoso que ostentaba el dominio de todas las mujeres y un grupo de hijos totalmente sometido y amedrentado. En determinado momento, el clan de hermanos decide unirse para matar al padre, que a la vez odiaban y veneraban. Tras un periodo de disputas y rivalidades por el poder, llegaron a conciliarse, a establecer una especie de contrato social, comprendiendo los riesgos y la futilidad de esa lucha, recordando la hazaña libertadora que habían emprendido en común, dejándose llevar por los lazos afectivos anudados durante la época de su proscripción. Esta primera organización social se constituyó sobre la base de la renuncia a los instintos, el reconocimiento de obligaciones mutuas, la implantación de determinadas instituciones. En suma, son los orígenes de la moral y el derecho. La figura del padre fue sustituida por el animal tótem, que igual se veneraba, salvo el día de fiesta, cuando se repetía con él el parricidio. Cabe anotar que esta narrativa no se refiere a un evento puntual, sino que se extendió a muchos siglos, repitiéndose infinitas veces durante ese largo periodo. Eso no lo dice en Tótem y Tabú, que es donde la establece, sino lo dice en Moisés. Es importante destacar que para Freud, el totemismo es al mismo tiempo la primera forma de organización social o comunidad política, podría decirse, y la primera manifestación de la religión y de la moral. Esta imbricación original continuará en un desarrollo paralelo que irá del matriarcado y politeísmo al patriarcado e instauración del monoteísmo judío. Para mis propósitos, prescindo de abordar el problema de la validez de la narrativa freudiana sobre la prehistoria de la especie. Me interesa destacar cómo, a partir de ella, llega Freud a la explicación de la verdad histórica en la creencia colectiva. En efecto, Freud destaca dos elementos presentes en las doctrinas y ritos religiosos. De una parte, restos fijados de la prehistoria, y de otra, reproducciones y evocaciones muy posteriores de lo pasado y olvidado. Es este último el que considera más original de su investigación y el que ilustra con el carácter compulsivo, obsesivo de las creencias adheridas al retorno de lo reprimido. Dice así: a su juicio es digno de particular atención el hecho de que cualquier elemento retornado del olvido se impone con especial energía, ejerciendo sobre las masas humanas una influencia incomparablemente poderosa y revelando una irresistible pretensión de veracidad contra la cual queda inerme toda argumentación lógica. De la misma manera que en el delirio, en los credos religiosos está inmerso un fragmento de verdad olvidado, deformado, núcleo del cual emana la convicción compulsiva y se extiende a los errores que lo envuelven, que bien podemos llamar verdad histórica. Estructuralmente idénticos, la diferencia entre ambos efectos, entre el delirio y los credos religiosos, es que en los últimos se han sustraído del anatema, del aislamiento, presentándose como fenómenos colectivos. En el apartado dedicado a la verdad histórica, Freud afirma comprender la necesidad sentida por el hombre primitivo, que persiste en la actualidad, de un Dios creador del mundo que lo proteja de su indefensión, imagen que representa al Padre, mas no entiende cómo de esa imagen surgió el monoteísmo, que el creyente explica a partir del acontecimiento de una verdad eterna, revelada. La crítica que formula a este argumento religioso es que se funda en una premisa optimista e idealista con relación a la naturaleza humana, a saber, su intuición fina para la verdad y su particular tendencia a aceptarla. Aquí está todo el escepticismo, toda la ironía del análisis freudiano. Su sospecha en este punto hace eco de la afirmación que utilizaba como epígrafe y revela el escepticismo que mantuvo a lo largo de su vida frente a nuestra actitud epistémica, escepticismo que ahora puede sustentar a partir del concepto de verdad histórica. Dice, por el contrario,
hemos comprobado siempre que nuestro intelecto yerra muy fácilmente, sin que lo sospechemos siquiera, y que nada es creído con tal facilidad como lo que, sin consideración alguna por la verdad, viene al encuentro de nuestras ilusiones y de nuestros deseos. Esta constatación concluye, exige restringir nuestra admisión del argumento religioso. También nosotros creemos que este contiene la verdad, pero no la verdad material, sino la histórica. 3. De la religión en la política. Freud nunca examinó directamente el ámbito político y, a pesar de haber vivido de cerca el advenimiento de la barbarie y del nazismo, se resistió de manera sistemática a convertirse en juez y profeta de la evolución cultural. En El malestar en la cultura sostiene la analogía entre el proceso cultural y la evolución del individuo, pero recomienda proceder con extrema cautela en la interpretación psicoanalítica del conjunto de la cultura. En su caso personal, evitó tanto el optimismo entusiasta que ve en la cultura el camino indiscutible hacia el progreso humano, hacia la perfección, como el pesimismo radical que avisora un futuro apocalíptico e intolerable para los individuos. Frente a estos dos polos de creencias, siente que puede ser imparcial al tener una sola certeza, que enuncia de la siguiente manera: los juicios estimativos de los hombres son infaliblemente orientados por sus deseos de alcanzar la felicidad, constituyendo pues tentativas destinadas a fundamentar sus ilusiones con argumentos. Perdón. A partir del concepto examinado de verdad histórica, que fue adquiriendo mayor importancia en las obras del ocaso de la vida de Freud, esta última afirmación, junto con otras similares que ya he citado, se gana una comprensión de la complejidad de la creencia, de su génesis, carácter y efectos, que ilumina fenómenos políticos inquietantes como la difusión de la mentira política, la apasionada y en ocasiones delirante adhesión a los caudillos y la resistencia al debate razonable sobre asuntos que afectan el bien común. La semejanza entre religión y política deriva no solo de su origen común y de la sustitución en la era secular de la primera por la última. La política vino a ocupar el lugar de la religión en el mundo ilustrado como eje de la vida social, sino del lugar central que en ellas ocupa la creencia. O sea, el mundo político y el mundo religioso están movidos por la opinión a la que estamos adheridos de manera compulsiva y no sometida a crítica, que es la creencia. Si retornamos al origen de la comunidad humana, es preciso explicar qué la mantiene unida. Para Freud, en la investigación de los mecanismos de cohesión social, se encuentra el núcleo de la psicología social o colectiva, que considera al individuo como miembro de una tribu, de un pueblo, de una casta, de una clase social o de una institución, o como elemento de una multitud humana que en un momento dado y con un determinado fin se organiza en una masa o colectividad. Frente a explicaciones que apelan a un instinto gregario o al poder de la sugestión del caudillo de la multitud, Freud busca demostrar que lo característico de una masa son los lazos afectivos, libidinosos que la entrecruzan. Esto es en psicología de las masas. A partir de constatar que el individuo integrado en una masa experimenta, bajo la influencia de esta, una modificación, a veces muy profunda, de su actividad anímica, que consiste básicamente en que su afectividad queda extraordinariamente intensificada y en cambio notablemente su actividad intelectual, Freud propone que el mecanismo psicológico decisivo es la identificación, que retrotrae a la primera relación afectiva del ser humano en el complejo de Edipo. Ante la imposibilidad de sustituir al padre en la posesión de la madre, primer objeto sexual, el niño convierte al primero en un modelo a imitar que es introyectado como ideal de yo. Ante la pérdida afectiva de la madre, se identifica con el padre y desea ser como él.
La importancia del acto psíquico de identificación estriba en que pone de relieve que el individuo es un logro psíquico. Esta es la mayor crítica a la filosofía moderna, ¿sí? al ego cogitans cartesiano, que emerge y se desarrolla mediante múltiples identificaciones. El yo se constituye en respuesta a ciertas fuerzas que permean el mundo social en el que nace, mundo que va introyectando al caracterizarlo, al investirlo eróticamente, al catequizarlo. Paralelamente, entonces, va emergiendo un mundo de objetos. A medida que se empieza a formar una estructura psíquica, se desarrolla el nivel y el tipo de identificación del cual es capaz. A mayor complejidad del yo, es posible que aprecie y se identifique con objetos amorosos más complejos, de manera que la identificación puede ocurrir en muchos niveles de sofisticación y desarrollo. Esto me parece muy interesante. Sin embargo, en la psique, un proceso lineal es inimaginable. Existe siempre una tendencia a regresar a unidades indiferenciadas, a formas arcaicas de identificación. La identificación descrita en la ontogénesis se replica a nivel filogenético, desde el origen de la colectividad en la horda primitiva. La tesis de Freud es que la masa se nos muestra como una resurrección de la horda primitiva, de manera que su psicología, desdibujamiento de la individualidad, orientación común de pensamientos y sentimientos, predominio de los afectos y de la vida psíquica inconsciente e incapacidad de aplazamiento del deseo, corresponde a un estado de regresión, a una actividad anímica primitiva en el sujeto. Dicho de otra manera, el carácter inquietante y coercitivo de las formaciones colectivas puede ser atribuido a la afinidad de la masa por la horda primitiva, de la cual desciende. El caudillo es aún el temido padre primitivo. La masa quiere siempre ser dominada por un poder ilimitado. La masa es el ejemplo por excelencia de la mente arcaica de la tendencia regresiva a una unidad indiferenciada, en la cual la identificación es primitiva al difuminar los límites del individuo, al abandonar la conciencia. Si bien este panorama es desolador, y ese es el origen de la historia humana, en la colectividad como en el individuo tiende a evolucionar hacia estados más prometedores de identidad. En el plano individual, la fórmula del desarrollo, que coincide con la meta de la terapia psicoanalítica, es donde había ello, haya yo, advirtiendo que la referencia no es al yo como instancia psíquica, sino a la formación de aquello que denominamos carácter, es decir, a la persona, al self. Se trata de una transformación de la relación que tenemos con nuestra vida instintiva. En lugar de reprimir los deseos, forma arcaica de la actividad mental, los asumimos, potenciando así nuestra agencia. Como dice Jonathan Lear, el individuo se desarrolla no mediante la abolición de los deseos, sino acogiéndolos e incorporándolos en la vida de la persona que emerge. El paso decisivo en el claso cultural es el que va del imperio de la fuerza del padre en la horda primitiva al del derecho como poderío de la comunidad, algo que ha sido, digamos, construido en conjunto, de nuevo mediado por las identificaciones. Cuando los miembros de un grupo humano reconocen esta comunidad de intereses, aparecen entre ellos vínculos afectivos, sentimientos gregarios, garantes de la estabilidad social. Aquí la referencia es al porqué de la guerra, su correspondencia con Einstein. Empero, tan pronto establecido la condición psicológica para la vida en sociedad, Freud advierte que esta situación pacífica es solo concebible teóricamente, como nosotros lo sabemos, por la realidad, puesto que la realidad es más compleja. En efecto, en toda comunidad amplia siempre existen fuerzas dispares en virtud de las cuales las leyes son establecidas por los grupos dominantes cuya pretensión será mantener a la mayoría subyugada. Típicamente, entonces, siempre habrá intentos de regresión a la violencia y ese es el origen de la guerra. Amenaza permanente de destrucción de la civilización.
Además, es preciso recordar que junto al eros, pulsión de vida que tiende a unidades cada vez más amplias y por ende responsable de las identificaciones, existe Thanatos, la pulsión de destrucción y muerte. A partir de estas fuerzas innatas, antagónicas pero complementarias, se explica el sentido de la evolución cultural en términos de la lucha entre eros y muerte, tal como se lleva a cabo en la especie humana. Freud es enfático en afirmar que no es posible eliminar las tendencias a la destructividad, pero sí cree posible desviarlas apelando a un mejor balance entre ellas y eros. En este contexto, tras responder a la inquietud que le plantearía Einstein acerca del porqué de la guerra, propone una vía de lucha indirecta de la búsqueda de la paz. Esto es bien interesante. Apelando de nuevo a la identificación de las masas con una autoridad capaz de tomar decisiones a las que se someterán. Pero este dominio exige una condición, comillas, poner el mayor empeño en educar una capa superior de hombres dotados de pensamiento independiente, inaccesibles a la intimidación, que breguen por la verdad y a los cuales corresponda la dirección de las masas dependientes. A su juicio, la situación ideal sería una comunidad de hombres que hubieran sometido su vida instintiva a la dictadura de la razón. Esta idea o esperanza utópica, como Freud mismo la denomina, es un vector muy importante de su pensamiento político, articulado a su lucha contra el dominio de la ilusión religiosa, justamente porque el psicoanálisis está esencialmente comprometido con el proceso de individuación. Y para que el individuo llegue a ser, requiere liberarse de ciertas tiranías internas y externas. Desde el interior los deseos lo amenazan si no logra establecer una relación sana con ellos. Pero desde el exterior, la masa, que no es una comunidad de individuos, sino el lugar social del deseo, lo amenaza de dos maneras. En primer lugar, la masa es de por sí hostil a la individualidad y en segundo lugar la atrae, pues dado que el individuo carga con su pasado psíquico, existe una tendencia siempre presente a regresar a formas de vida preindividuales. Ya en El porvenir de una ilusión, Freud expresa y justifica su confianza en los hombres cultos e intelectuales para el desarrollo de la cultura. Dice así: el intelecto humano es muy débil en comparación con la vida instintiva del hombre, pero con esta debilidad sucede algo especialísimo. La voz del intelecto es apagada, pero no descansa hasta haberse logrado hacerse oír, y termina por conseguirlo siempre, después de ser rechazada infinitas veces. Este es uno de los pocos puntos en los cuales podemos ser optimistas en cuanto al porvenir de la humanidad. Su esperanza en el logos está anclada en la educación científica, de la cual dependerá tanto la autonomía individual como el bienestar social. Él afirma: creemos que la labor científica puede llegar a penetrar un tanto en la realidad del mundo, permitiéndonos ampliar nuestro poder y dar sentido y equilibrio a nuestra vida, pero hay que darle tiempo. La ciencia es aún una empresa muy joven. El texto termina con la aseveración enfática de que la ciencia no es una ilusión. Su confianza en la ciencia se reafirma en la última de las nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, el tema de la Weltanschauung o de la concepción del universo. Él define la Weltanschauung como una construcción intelectual que resuelve unitariamente, sobre la base de una hipótesis superior, todos los problemas de nuestro ser, y en la cual, por tanto, no queda abierta interrogación ninguna. Teniendo fe, creencia, en ella puede uno sentirse seguro en la vida, saber a qué debe uno aspirar y cómo puede orientar más adecuadamente sus afectos e intereses. Su respuesta es que el psicoanálisis no es una Weltanschauung, puesto que el psicoanálisis es una ciencia, psicología abisal, y hablando con rigor, la ciencia no es una Weltanschauung, porque tiene un limitado alcance cognoscitivo, tiene un carácter investigativo y su pretensión crítica de superar la ilusión en el saber es determinante.
En virtud de estas características, la ciencia no se halla en el mismo nivel de la filosofía y la religión. La filosofía no es enemiga de la ciencia, pero tiene la ilusión de alcanzar una visión totalizante del mundo. No es amenazante, este aspecto me parece genial, dada la escasísima influencia en el hombre común. La religión es el auténtico rival de la ciencia, cuyo poder está en las funciones psíquicas que cumple. La religión explica el origen y la génesis del universo, asegura protección y dicha final en las vicisitudes de la vida y orienta sus opiniones y sus actos con prescripciones que apoya con toda autoridad. Según Freud, el poderío de la cosmovisión religiosa deriva de que la imagen de Dios reproduce en el adulto la imagen del Padre para el niño. La energía afectiva de esta imagen némica y la persistencia de necesidad y protección sustentan conjuntamente su fe en Dios. Como vimos en el apartado anterior, la intensidad de la creencia religiosa se explica por su verdad histórica. En lo que sigue del texto, Freud ahonda en la crítica que la ciencia hace a la concepción religiosa del universo, acentuando que en esta su contenido de verdad material es lo que menos importa. Yo creo que en política es lo mismo, porque sus doctrinas llevan impreso el sello de la infancia ignorante de la humanidad. Más aún, si bien sus exigencias éticas son cruciales para la evolución cultural, ellas requieren de un fundamento distinto, la razón. Vuelve y repite, nuestra mejor esperanza es que el intelecto, el espíritu científico, la razón, logre algún día la dictadura sobre la vida psíquica del hombre. La esencia misma de la razón garantiza que nunca dejará de otorgar su debido puesto a los impulsos afectivos del hombre y a lo que por ellos es determinado. La coerción común de tal reinado de la razón resultará el más fuerte lazo de unión entre los hombres. O sea, yo creo que es la política democrática que se está requiriendo. En el mundo de la ciencia, Freud piensa en particular en el psicoanálisis como una fuerza educadora de la humanidad hacia la autonomía, así como una fuerza crítica frente a la cultura, pero es escéptico con relación al alcance de sus resultados. En el malestar en la cultura afirma que quizás convenga que nos familiaricemos con la idea de que existen dificultades inherentes a la esencia humana de la cultura, a la esencia misma de la cultura, perdón, e inaccesibles a cualquier intento de reforma. Además de la necesaria limitación instintual que ya estamos dispuestos a aceptar, nos amenaza el peligro de un estado que podríamos llamar la miseria psicológica de las masas, efecto de la persistencia de identificaciones arcaicas entre los miembros del grupo y de que los personajes dirigentes no asumen el papel importante que deberían desempeñar en la formación de la masa. A partir de la reconstrucción del concepto de verdad histórica y de sus implicaciones tanto en la biografía individual como en la psicología colectiva, queda en evidencia la profunda ambivalencia psíquica descubierta por Freud en la subjetividad humana, expresada en la coexistencia en conflicto de dos tendencias: la tendencia al desarrollo de un pensamiento crítico y de una agencia autónoma, y la tendencia a la regresión a una mentalidad arcaica subyugada desde el interior y sometida desde el exterior. Freud, convencido de la pervivencia de lo arcaico en todo desarrollo y del constante retorno a lo reprimido, adopta, como pensador de la cultura, una actitud política ambivalente, pues por un lado provee lecciones significativas acerca de las dificultades del cambio personal y social, pero por otro lado abre espacios para una vida personal y social emancipada. La arqueología freudiana de la creencia, en particular, nos ilustra acerca de los límites de los esfuerzos racionales por refinar y cultivar nuestras convicciones y las ajenas mediante procesos de formación de la opinión y la voluntad, mediante procesos discursivos, de acción comunicativa, de deliberación pública, de generación de opinión pública como lugar de resistencia, etc. En efecto, tanto en la vida individual como en la política, nada es exclusivamente real, pues todo hecho o acontecimiento está conectado con pensamientos y deseos inconscientes, de manera que en el juicio que sobre él se haga, el peso de la verdad material siempre será menor que el de su verdad histórica. En consecuencia, la idea de una comunidad política organizada
exclusivamente en términos de comunicación discursiva, argumentativa y deliberación, que es el sueño de la democracia, entre agentes reconocidos como interlocutores válidos, genuinamente interesados en lograr comprender su situación y ganar acuerdos sensatos a partir de la experiencia, resulta muy limitada y en cierto sentido ingenua. El fenómeno de la identificación entre los miembros y con los líderes, así como el tipo y carácter de identificaciones predominantes en un colectivo, es una dimensión sustantiva en cualquier proceso político que no se debe desestimar. Sin embargo, Freud subraya igualmente que el inconsciente reprimido es creativo y que en él habita también la vida no vivida, la promesa de felicidad no realizada aún en la historia, la utopía. Tal vez esto es lo que ha visto Marcuse y de ahí en adelante un poco la teoría crítica en Freud. La determinación del pensamiento por el deseo admite variadas posibilidades en su deriva y justamente por eso es imposible vaticinar el porvenir de la humanidad. Hasta ahí llega el texto. Yo lo que pienso que podríamos, o para mí sería muy iluminador que conversáramos un poco, es que en el régimen de la psicopolítica de la información, parece que todo este sueño deliberativo de la democracia se ha ido perdiendo. Pero digamos que la relación que Freud establece entre la identificación colectiva y lo que hay hoy de la relación entre el influencer y sus seguidores, me parece que pondría en cuestión el concepto de identificación. O sea, justamente, y aquí me remito a Hahn, justamente los seguidores operan como una iglesia, donde los likes son el amén y el consumo de información es la relación, es la redención. Entonces, digamos que Freud, al igual que Habermas, que es el padre de la acción comunicativa, digamos que estarían un paso atrás en su lectura del fenómeno político. ¿En qué sentido? En que el totalitarismo forma una base obediente que se somete a un líder y a una ideología, ¿no es cierto? Ahí Hans cita a Le Bon, que es el mismo interlocutor de Freud en Psicología de las Masas. Pero en cambio, el régimen de la información aísla a las personas en enjambres digitales que no siguen a un líder, sino a determinados influencers. Entonces, la tesis de Hahn nos pone una pregunta, y es que, ¿qué hacemos frente a el fin de la era de la masa? Porque es que las personas actuales no somos nadie, como era en la psicología de las masas. Justamente tienen una identidad muy peculiar, que es la que nos leen en los algoritmos, y somos alguien con un perfil. Claro, toda la psicometría de elaborar perfiles de comportamiento para el marketing es el dispositivo de la psicopolítica digital. Entonces, el marketing y todos esos algoritmos se apropian del inconsciente oculto para la gente. Entonces, finalmente la psicopolítica basada en datos da cuenta mejor que nosotros mismos, creo que aún después de la terapia, de nuestro propio comportamiento. Entonces, digamos que si trazamos la historia de los dispositivos, que Hahn tiene una metáfora que me gustaría mucho que discutiéramos, y es que la historia de la dominación es la historia del dominio de diferentes pantallas. Desde la caverna de Platón, que fue la primera pantalla donde los hombres de espaldas al sol solamente veían las sombras de la realidad y se resisten a salir de la caverna a pesar de que el filósofo los llama. Luego estaría la siguiente pantalla, que es la pantalla moderna, que es el libro, lo que permitió la ilustración, no por el libro en sí, sino porque permitió un público lector, y desde ahí se generó opinión pública, que es el imaginario moderno por excelencia. Entonces, cada pantalla va fomentando un nuevo régimen de dominación, por supuesto. Los medios de masa, que fue en los que nosotros crecimos con toda esa crítica
a esa exposición a los medios masivos, a la televisión, donde la política era más bien un espectáculo y se instituía el discurso racional más bien en un performance que combinaba ideologización con entretenimiento, un poco la imagen del gran hermano. Entonces, ahí todavía cabía la posibilidad de la identificación. Inmadura sí, pero cabía esa posibilidad. En cambio ahora con la touchscreen, cuyo ejemplo por excelencia es el smartphone, que es el medio más ágil de poder acceder al mundo, pero a la vez es el medio más sutil de sometimiento. O sea, es una vigilancia con que nos deja con la sensación de que estamos ejerciendo la libertad. Nos da la ilusión de que somos emisores activos, pero realmente solamente consumimos información. Esta es una nueva inmadurez porque estamos conectados hasta morir, pero hemos perdido la posibilidad de comunicarnos. Sin alteridad no hay identificación, tampoco hay desarrollo del yo. Entonces, ¿qué podría decir el psicoanálisis al presente? Entonces, la pregunta es, ¿cómo aplican los conceptos freudianos de verdad histórica y de identificación a la época de la infodemia, la pandemia de la información, donde no hay centro de información, sino hay una disgregación en espacios privados? O sea, la información sale de espacios privados, inclusive robóticos, eso no importa, y llega a espacios privados, entonces no hay ninguna posibilidad de discusión. Se amenaza la percepción porque solo llegan fragmentos, y lo que importa es que el fragmento sea excitante, entonces todo transcurre muy rápidamente, es el poder de las fake news, pero sobre todo porque la información tiene una lógica que se resiste a la distinción entre verdad y mentira, o sea que es resistente a la verdad. Si la información se difunde sin pasar por el espacio público, no hay criba, no hay la menor posibilidad de crítica. Pero lo más dramático en este contexto es que justamente porque estamos en una sociedad absolutamente narcisista que expulsa todo lo otro en la automatización del trabajo con esa idea de que ahora somos amos y esclavos de nosotros mismos, el famoso proyecto de vida, proyecto de realidad, todo esto que hoy se dice permanentemente reinventarse, da la ilusión de la libertad. Pero lo que ha pasado es la más sutil dominación, y es que nos convertimos en amos y en esclavos de nosotros mismos. Antes el amo estaba aquí detrás, la sociedad panóptica. En este momento no lo necesitamos. Tenemos la sensación de libertad, estamos totalmente sometidos a la mera vida, a la mera supervivencia del autómata workaholic. Sí. Entonces, en esta condición, como el otro está desapareciendo, no hay posibilidad de comunicación, entonces hay una fusión entre la identidad propia y la opinión propia. Esto es distinto a la masa, porque hay un aferrarse dogmático a las creencias, no hay escucha, no nos escuchamos sino a nosotros mismos, y la atomización de la sociedad nos hace sordos a los otros. Yo creo que la democracia, ¿no?, una caracterización mínima de la democracia sería que es una sociedad de oyentes. Entonces la figura de ese mundo común del que arranca la deliberación política, que se creó en la modernidad, es sustituido por el tribalismo de la red. La tribu no es la masa, ¿sí? Porque la tribu lo que está buscando es una búsqueda de identidad y pertenencia. Entonces, la información, por eso no importa que sea falsa, porque las teorías de la conspiración son fantásticas en esto. Lo que generan es una oferta de identidad y de pertenencia.
¿Cómo se entiende la identidad? Como delimitación con la diferencia y como exclusión de todo lo distinto. Eso genera, por supuesto, la polarización completa de la sociedad, porque si las opiniones se vuelven sagradas y coinciden con mi identidad, yo no puedo perder mi identidad. Entonces, se oblitera el discurso habla de pretensiones de validez, falibles, habla de crítica, todo ese espíritu del imperio de la razón que llamaba Freud como esperanza posible de la humanidad. Pero se sustituye por una creencia y una adhesión compulsiva sin darnos cuenta de que está siendo compulsiva. Entonces, fuera de la tribu solo hay enemigos. Si entendemos que la identidad se convierte en un escudo o en una fortaleza que rechaza cualquier alteridad, este es el peligro mayor para la democracia, porque lo que se configura es una dictadura de la opinión y de la identidad que no tiene ninguna racionalidad comunicativa. Identidad sin alteridad, comunicación sin comunidad, en última instancia es la pérdida total, la muerte de la democracia. Entonces yo les dejo como 3 preguntas. ¿Cómo opera la verdad histórica y el retorno a lo reprimido en el inconsciente digital? La segunda sería si la construcción de identidad personal y colectiva está determinada por la identificación. ¿Realmente podríamos pensar en identificaciones hoy? O sea, el concepto de identificación tendría esa doble cara de que por un lado puede ser arcaica y nos regresa a la indiferenciación, pero que por otro lado es el motor que nos impulsa a la individuación, o no hay posibilidad de identificación ahora. Y por último, ¿dónde queda la posibilidad de emancipación? O sea, todavía podríamos hoy mantener esa actitud fantástica de Freud, de que es la confianza escéptica en la razón. A mí me parece que eso es lo central del concepto de verdad histórica. ¿Cómo se leería hoy esa ambigüedad tan promisoria en Freud? ¿O hay que abandonar eso? Bueno, yo terminaría por ahí y demos espacio a que ustedes intervengan. Ángela, muchas gracias por todo este trabajo que nos has presentado. Además, que me parece que has hecho un recorrido muy lúcido en esta arqueología sobre el concepto de creencia. Y bueno, pasar a las preguntas. Yo tengo un problema con las señales de mi celular, entonces no voy a ver quién pueda tener la mano levantada, pero ayuda a coordinar, por favor. No tengo buena señal. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. O alguna respuesta a las preguntas planteadas por Ángel, o alguna opinión. Alguna creencia, no importa. Yo de todos modos, Ángela, en lo que te escuché, y pues, no sé, con que me dan ganas de parar cada tanto y hacer preguntas, pero a ver, yo a ratos creo que el modelo de la familia, el de la tradición, familia y propiedad, un poco, me parece que emerge en determinados momentos cada vez que una sociedad hace una crisis en sus procesos, no quisiera llamarlos de desarrollo, sino de transformación. Y cuando los procesos sociales hacen crisis y hacen estas situaciones como de inestabilidad, llamémoslo así, se da ese anhelo de retorno como a este patriarca. Y me hacías pensar mientras te escuchaba a ese texto de Rubén Jaramillo sobre el súbdito en torno a los orígenes del autoritarismo. No tanto en su reflexión, sino en esa presencia interna que tenemos nosotros, los seres humanos, de someternos al Padre, ¿sí? de cada vez que hay una crisis, invocar al Padre. Y a mí el peligro de esto es un poco lo que yo escucho en ciertos ámbitos psicoanalíticos, y es que, claro, esto nos está pasando en nuestra sociedad, que se está desarticulando, porque el padre ha perdido una función social importante, ¿no? Como que el padre ha hecho crisis en el estatuto como contemporáneo, actual, y entonces lo que nos hace falta es una figura de padre, y entonces, claro, vienen estas figuras
tiránicas de padres a nivel social, de cualquier estilo, ¿sí? De izquierda, de derecha, que se venden como el padre que viene a poner orden frente al caos social que está imperante. Entonces, a mí me preocupa un poco esta lectura de ese orden como social que añora la presencia de un padre y que, vuelvo y repito, es ese discurso de tradición, familia y propiedad. ¿Sí? Que entonces hay ese retorno a esa figura totémica que estabas hablando, y a mí eso en particular me preocupa validar ese discurso de que entonces hay que retornar al padre, porque es volver a repetir lo mismo. ¿Sí? Y es un poco la negación del otro, de la alteridad, ¿sí? Donde el único sujeto presente es un poco lo que decía Simón de Beauvoir, es el hombre adulto, ¿sí? No hay otro que no pueda imponer un orden, y entonces volvemos al monoteísmo. Pues así lo digo así un poco desordenadamente, a propósito del caos y el desorden, pero un poco me hacías pensar, por un lado, en eso. Y lo otro, no sé cómo llamarlo. Yo escuchándote, lo otro con lo que quedaba era con no sé cómo se llamaría eso, la plutocracia, pero de la razón, ¿no? Como que unos pocos ilustrados serían los que realmente podrían gobernar, ¿no? Y sería la plutocracia de la razón, me refiero a aquellas personas que están como ampliamente desarrolladas. Y yo, por un lado, me veo tentado a decir que no, pero cuando pienso en Antanas Mocus digo, oiga, pues sí, ¿no? A nosotros lo que nos hizo falta fue un Antanas Mocus, un Carlos Gaviria, digo yo aquí tomando partido, ¿sí? Que me parecerían Claro. que eran personas que en lo público pensaban, ¿sí? Y ponían razones, ¿no? No invocaban el discurso afectivo de la masa que opera en esta cosa como de repetición de dogmas. Pero planteo esas dos opiniones y vuelvo, repito, si alguien me ayuda en la coordinación, es que no tengo posibilidad de ver en este momento quiénes están levantando la mano pidiendo la palabra. Así que Yo doctor tampoco Carvajal o veo, Camilo, si me ayudan. ¿Mm? yo tampoco Pido la logro ver. palabra, Yo Fernando. tomo el bastón entonces, Eduardo, Tómense la arranca. palabra. Eduardo, entonces ya te escuché Gracias. por ahí, Eduardo. Dale, Bueno, Eduardo. muchas gracias y con todo el agradecimiento a la presentación de la profesora, pues quisiera plantear esta mediana reflexión y articularla con sus preguntas. El, el, la experiencia de un Wilfred Bion en la Segunda Guerra Mundial me parece que contribuyó a otra lectura de la psicología de las masas y análisis del yo, al privilegiar el eje horizontal de las relaciones sobre el eje vertical que Freud privilegiaba en su texto. En ese sentido, a mi parecer, apelar a ese descubrimiento de los funcionamientos grupales en Bion y cotejarlo con lo que sería pues todo este elemento de la revolución digital que se resiste a cualquier resumen, pero yo me la represento en términos de que lo público se metió en la casa de cada uno, a diferencia de lo de antes en donde uno iba a lo público fuera de casa. Lo público entró y lo íntimo se volvió éxtimo. Esa concepción de las relaciones horizontales, esta revolución no la enfatiza, no la posibilita. A ver, el diagnóstico de Han es, digamos que bastante pesimista por la sensación de que, aunque lo público se haya metido, me gusta tu término de lo éxtimo, realmente no se mete como lo público porque no se mete como alteridad. Es que me parece que el problema fundamental o lo que hace, digamos, valioso el concepto de rescatar la verdad histórica en política es que justamente nos remite ya a la alteridad. Y digamos que la posibilidad democrática tiene que ver con el encuentro con la alteridad. Pero es que no hay alteridad en el mundo social actual. Entonces, digamos que, por supuesto que yo no conozco muy bien avión, pero sí algo de lo que estás mencionando. Y naturalmente que las relaciones tendrían que ser horizontales, porque es que, volviendo un poco, conectando lo tuyo con la pregunta del negro, si hay una demanda social, digamos que podríamos llamar la demanda de la derecha muy claramente, aunque la izquierda también coquetea con eso, y es busquemos un caudillo al cual aferrarnos. Y si hay un caudillo probo, digamos que iluminador, volveremos a la
digamos, a la sensatez en política. Yo creo que nuestro mayor ejemplo, pues acá aquí hay que hablar un poco de nosotros, es la esperanza del uribismo. Sin embargo, eso claramente a lo que conduce es a una regresión en el proceso de individuación y de autonomía, que sería lo que requiere la democracia. En las relaciones horizontales estaría la esperanza. Y yo creo que en ese sentido es que Freud habla de la educación. Yo no creo que los líderes, digamos, Antanas Mockus o cual Gaviria, o que queramos poner, yo no creo que los líderes que están buscando educar a la humanidad quieran ocupar el lugar del padre. Justamente querrían promover esas relaciones horizontales que tú mencionas. Ahora, yo no sé si eso es viable hoy o no. Si la posibilidad de identificación ahí operaría como un movimiento emancipador. Esa sería la pregunta. Yo quiero intervenir Guillermo, dale. en esta discusión. Yo vengo insistiendo, a ver, yo soy un testigo de la evolución de la mente humana viendo adolescentes toda mi vida. Y he visto el cambio estructural de la mente. Y he visto dos movimientos que han contribuido y generado este cambio estructural, que son las leyes antimaltrato y las leyes de inclusión, que han horizontalizado la mente. Lo que yo me pregunto es qué va a pasar en las próximas generaciones con esta horizontalización de la mente tan impresionante, en donde el padre está desapareciendo, hay ateísmo ramplante y una postura casi socrática con respecto a muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí lo apasionante es lo que se viene, lo que se está gestando en la mente humana, dada la ruptura del modelo vertical jerárquico y su instrumento, su brazo armado, el maltrato, el castigo, el miedo, el sometimiento y la obediencia, que se eliminan por ley, además están prohibidos por la ley, están penalizados y a la cárcel se va el que los ejerza. Y por otro lado, las leyes de inclusión. Aquí se está gestando algo absolutamente maravilloso. Yo lo veo en mi trabajo todos los días y veo pues esa tremenda sorpresa, rabia, impotencia de la gente de la modernidad frente a la posmodernidad. Como ya gestándose, apenas empieza una estructura, un cambio estructural mental. No sé si tengamos tiempo para que ese cambio se dé, ¿no? Antes de que se acabe la pelota. A ver si lo veremos. No, nosotros lo vamos a ver. Pero bueno, eso es lo que yo estoy viendo, siguiendo. Sí, de alguna manera, Winnicott hablaba de la democracia como un estado mental evolutivo. Y que era inevitable que cayéramos en ella, ¿no? Pero en ese sentido que Eduardo y tú están hablando de la horizontalización de la mente. Entonces, claro, el padre desaparece. No, me parece fascinante eso, sobre todo porque es un testimonio desde tu experiencia. Ciertamente yo creo que sí hay una dinámica, por eso es que me parece, insistí en la ambigüedad política que abre el psicoanálisis. O sea, esa idea de democracia como una cosa que sucede en la mente, como una transformación de la mente, yo creo que habría que explorarla y explotarla en el discurso público mucho más. La idea que me parece es cómo pasar, en lo que entiendo, alguien preguntaba eso en el chat, estamos pasando de la política del miedo a la política de la esperanza. Pero claro que nos falta, y ahí es donde yo creo que el lugar de la alteridad hay que rescatarlo, nos falta la inclusión del otro para que realmente eso forme una masa crítica que tú ves en el estallido social, motivos y anhelos absolutamente legítimos. Es fascinante, pero cuando vas a ver eso todavía no tiene palabra. Entonces, ¿cómo la tarea educativa hoy sería darle palabra a esa relación de mentes horizontal? Claro, pero lo primero es que la escuela entienda que se murió, pero eso sí, cree que está viva.
Yo creo que la escuela es uno de los últimos reductos legitimados de la imagen del padre. Y Claro, cada claro, vez lo hacemos peor. claro, 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 pero lo que se viene es lo que me apasiona. No sé qué será, pero me apasiona eso. Y casualidad de que estemos en esa horizontalización mental en el mundo. Único tendrá razón de que es un elemento evolutivo. Bueno, No, y digamos si hay una cierta confianza de que la individuación es un proceso esperanzador de futuro, ¿no? Eso sí yo creo que es un núcleo del psicoanálisis sumamente importante. claro, 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 claro. Porque claro, también está toda la contracorriente que dice que el psicoanálisis igualmente es otra forma de figura del padre, etcétera, etcétera, otra forma de legitimación del capitalismo. Pero yo creo que ahí se pierde de vista todo ese potencial emancipatorio del diagnóstico freudiano de la cultura. ¿Mm? Así es. Bueno, por Ángela, favor, Ángela, entusiásmense. Ángela, una cosa, yo me quedé con la tercera, lo del poder emancipatorio, ya que lo citas, y simplemente quisiera como plantear una cosa como muy anecdótica. Yo diría que las tres ciudades que más analistas tienen, ¿sí?, en el mundo son, en su orden, creo, primero Nueva York, ¿sí?, que tiene la más alta cantidad de sociedades psicoanalíticas, curiosamente digo. Pensé que era Buenos Aires. Segundo, Buenos Aires. Y tercero, París. Y yo digo, bueno, y esos entornos, ¿cómo es la democracia? ¿Sí? ¿Cómo es la deliberación en esos entornos, en esos tres lugares? Sí, yo no conozco mucho las dinámicas neoyorquinas ni parisinas, pero a mí me parece que el ámbito de Buenos Aires más allá de lo que del tono político que tomen, hay una deliberación, hay un manejo de la protesta, del ámbito de lo público, que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Sí? Más allá de que hayan tenido dictaduras, lo que sea, creo que hay una deliberación en la polis y que hay una gran cantidad como de movilización de una opinión pública muy importante, y yo siempre he pensado qué tanto se correlaciona esto con un pueblo que sea psicoanalizado. ¿Sí? Me hago la pregunta, y si el poder Eso, emancipatorio está ahí, como en sí. una sociedad que se psicoanaliza. Claro que la inclusión de Nueva York es complicada, ¿no? No lo sabía, pero ciertamente uno de los testimonios más fuertes de la agonía de la democracia fue la subida de Trump, ¿no? De la política del miedo. Así es. Yo creo que la situación de la Argentina ciertamente es distinta. De Francia no sé mucho, aunque de todas maneras sí, también hay una forma de capitalizar la protesta social y un poco, yo creo que en Francia lo que uno percibe de turista, yo nunca he vivido en Francia, es que la revolución sí dejó una marca de lo que Guillermo llamaría la horizontalización de la mente. Es decir, cuando uno llega a Francia, entiende que la revolución pasó allá, ¿no? Pero digamos, sí tendría que ver, pienso yo, que haya un cuerpo de personas, si entendemos el psicoanálisis como camino de educación de la humanidad, sí tendría mucho que ver. Ahora, yo no sé Colombia en qué quedaría. ¿Cómo es esa relación con Colombia entre el público psicoanalizado o de las sociedades psicoanalíticas en Colombia? De eso no sé mucho. Yo respondería que en términos numéricos de la presencia de psicoanalistas somos muy pocos. Si sumamos al menos las que nosotros, Somos con las que nada. nosotros jugamos, digamos, que son las tesis de IPA, somos 100 o 120 analistas en total. Creo que la sociedad más pequeña de Buenos Aires tiene 120, o sea, las tres sumadas nuestras. Hablando por el lado de IPA, no sé por el lado lacaniano, pero creo que no tenemos una representatividad, y creo que ha sido culpa de un discurso psicoanalítico excluyente, ¿no? Como exclusivista, que cerró las puertas al diálogo, precisamente eso que estás hablando, el diálogo con la alteridad, que es lo que me parece, que yo recuperaría mucho de lo que estabas planteando, es eso, es un diálogo con la alteridad y un reconocimiento en el otro, en su valor de otro, no hay una tendencia a volver al otro como yo. Cuando hablas de la sociedad de narcisas, pienso que es eso, el gran problema de los grupos sociales es querer hablar frente a un espejo, y no frente a hablar con otro que piensa diferente y que siente diferente. Y me parece que es un poco, cuando hablas de las identificaciones,
yo no tanto lo ligaría a la masa, sino que recuperaría la posibilidad de identificaciones, es decir, de ser diversos, de podernos alterar, Sí. ¿sí? Con la Sí. idea del alter, pero es que no nos permitimos la alteración, no nos permitimos la presencia de lo diferente, queremos anularlo inmediatamente. O sea, somos Aquí. menos y estamos mucho más, o son menos, yo no soy de nada de eso, pero, pero la cuestión es como que en la estructura misma de los grupos psicoanalíticos sí ha reinado, eso sí, históricamente lo conozco, esa idea de que hay que segregarnos para identificarnos quiénes somos los que estamos verdaderamente en la línea que toca, ¿no? Es un poco esa sensación que genera la política del miedo, y es que solo me puedo identificar si bordeo tan radicalmente la diferencia que puedo retomar el control al identificar que los otros están del lado malo de la historia y yo estoy del lado bueno de la historia, ¿no? Y esa actitud, yo creo que no es solo quizás en las sociedades de psicoanálisis se perciba con más claridad, pero a mí me parece, volviendo a lo que decía Guillermo ahora, me parece que en la educación es exactamente lo mismo. Es decir, en la academia, el gran logro, y mire, pongan cuidado a cómo se construyen la mayor parte de los artículos, hay que coger un blanco, un enemigo, y solamente atacando a ese enemigo parece que puede surgir alguna idea. Pero el discurso académico es totalmente cerrado a la alteridad, igualmente. Camilo, tú tienes una pregunta y terminemos con tu intervención, Camilo, a ver, ¿y qué nos puede decir Ángela de eso? No, pues con relación a las preguntas y especialmente a este tema de la alteridad que me llama tanto la atención, pues me quedo pensando que el mundo y la naturaleza es alter necesariamente o no. Y en la medida en que, pues y que en ese sentido, de alguna manera la alteridad siempre se va a imponer, ¿no? De una u otra forma termina imponiéndose y en la medida en que termina imponiéndose y en esta época seguramente pues y en ciertos momentos se pierde esa percepción de que la alteridad existe. Entonces creo que esa puede ser digamos, en la medida en que exista la alteridad, pues da la posibilidad para que se den ese tipo de identificaciones que contrapesen la identificación primitiva a la que siempre tendemos. No sé, tal vez este comentario va pues un poco en la búsqueda de mantener la ilusión y algo de Claro. esperanza. No, a mí me encanta que ustedes de una u otra manera, porque es que una cosa es el psicoanálisis leído, otra cosa es el psicoanálisis vivido y ejercido. Entonces me encanta que ustedes vean la posibilidad de la esperanza. Y yo creo que la práctica psicoanalítica de alguna manera es un permanente refuerzo a que la alteridad, me encanta eso que tú dices, Camilo, y es, la alteridad no se puede negar, quizás se podrá reprimir, quizás se podrá intentar enmascarar, pero cualquier experiencia personal ya está la alteridad. Lo que pasa es que perdemos la conciencia o la posibilidad de entender que la alteridad ya está presente. Entonces, creo que ahí hay una fuente de esperanza que, por supuesto, es valiosísima. Es decir, si recuperamos la idea de que en el psicoanálisis está la fuente de la experiencia de alteridad, digamos, mucho más fuerte que en otras instituciones, debería estar en la educación, por ejemplo, pero no la veo tan clara. Así es.
yo creo que ahí hay una fuente de un pensamiento crítico que debería ser más visible, sí, pero por lo menos hay una fuente de esperanza posible. ¿Podría ser otra intervención? Pero claro, Dale, pero cortita. Es corta, no hay sí. afán. Bueno, yo no tengo afán, tranquilos, yo estoy interesadísima en lo que ustedes piensan. Este planteamiento que haces, que repites del filósofo surcoreano y que otros comparten, de la interiorización de la relación con el poder, ya no es un poderoso afuera, sino un poderoso adentro que rige una intimidad y también una subjetividad. De alguna manera ha fabricado también un otro extranjero dentro de nosotros mismos. Hay un poeta, Derek Walcott, de Santa Lucía, fue ganador de algún premio Nobel de literatura, que lo dice. Hay una relación con el otro en la intimidad que ha declarado al otro un extranjero. Muy interesante. Pero digamos el extranjero, porque es que hay dos maneras de ver al extranjero, ¿no? O al extranjero se le mira xenofóbicamente como a lo que hay que expulsar, pero la otra es el Intruso, extranjero como condición que me confronta con mi mismidad. Lo segundo, como intruso que confronta y ah, perturba. eso sí Y, es promisorio. Es que si no ajá. hay perturbación, no hay discurso. Realmente es un monólogo. Si el otro no me perturba, no pasa nada. Muy bien. Bueno, Un gusto, de todas maneras, este diálogo. Muchísimas bellísimo. gracias por la invitación. Ok. Bueno, Ángela, Martes, ni te muchísimas cases ni te gracias. embarques, pero participa de las conferencias. Dale, negro, termina entonces, cierra. No. Primero que agradecerle a Ángela y repetirle, no sé, al menos de manera particular, mi gusto por todo el recorrido que nos hiciste por la obra freudiana. Sí, creo que, como siempre, brillante y muchas gracias por tu presencia. No, muchas gracias a ustedes. Fue un gusto.